Como sabéis, durante los últimos meses se ha creado aquí en el Ayuntamiento de Alcañiz una comisión especial para el estudio de la gestión del transporte urbano en la ciudad de Alcañiz. En esta comisión se presentaron una serie de gastos y unas comparativas en lo que supondría la gestión del servicio público gestionado de una manera directa o gestionado de una manera indirecta. En la posición del Partido Aragonés, como ya sabéis, nos posicionamos de cara a no externalizar el servicio debido a que las cifras que nos presentaron y que prácticamente se priorizaba más el beneficio económico a la mejora del servicio, pues nos posicionamos en contra de esta externalización. Pero lo que sí que quedó claro en esta comisión es que el servicio necesita de una mejora y de un cambio. Si al final las cosas que funcionan hay que seguir haciendo siempre lo mismo para que sigan funcionando, una cosa que no funciona, si seguimos haciendo lo mismo, al final el resultado va a ser el mismo, ¿no? Va a ser el mismo o peor. Entonces, creemos que de los estudios que se realizaron entonces, conversaciones que se tuvieron con el representante de ese servicio, que era el jefe de la brigada municipal, y de conversaciones que hemos tenido tanto con la Junta de Personal del Ayuntamiento, que nos reunimos casi todos los grupos, y luego también hablando con los propios trabajadores del servicio, creemos que hay que hacer un cambio. Vemos que en este servicio no hay ningún responsable político, no hay ningún concejal delegado que asuma la responsabilidad de este servicio y tampoco hay un técnico de referencia. Son muchas veces las decisiones que hay que tomar, las tiene que tomar el propio responsable de la brigada o bien desde personal o incluso el mismo alcalde. Como digo, todos los servicios tienen un técnico de referencia y cualquier proyecto, cualquier mejora o cualquier decisión sobre el mismo recaen sobre ellos. Son los que se encargan día a día de la gestión y hacen que los alcañizanos puedan disfrutar de cualquier servicio. Un servicio, por poneros un ejemplo, un servicio como el servicio de basuras, que prácticamente es igual al transporte, tiene un concejal delegado, que es el concejal de Medio Ambiente, tiene un técnico de referencia como técnico de Medio Ambiente e incluso hay un jefe de servicio que es responsable, aparte del responsable de la brigada, un responsable también del servicio de limpieza viaria. En este caso, en el servicio urbano de transportes, ahora mismo no está el organigrama y muchas veces los cambios de horarios, los cambios de rutas o ante cualquier imprevisto que pueda surgir, ante cualquier corte de calles y demás, son los mismos trabajadores los que tienen que asumir ciertas decisiones para que el servicio continúe. Tampoco hay ahora mismo un planteamiento de renovación y de sustitución de vehículos en caso de averías. Creemos que a corto plazo, es más, nosotros en el Partido Aragonés ya en los presupuestos, en un primer momento ya hemos planteado una modificación para que haya una partida para el mantenimiento de marquesinas y demás elementos e incluso ahora hemos planteado, antes de presentar las enmiendas a los demás, que presentan las enmiendas los demás grupos, planteamos a nuestro socio de equipo de gobierno una modificación para recomprar en modo de renting o en modo de leasing un nuevo autobús para tener uno de sustitución y poder ir poco a poco implementando y que el servicio pues coste y se vaya renovando de unos autobuses que no sea como ahora, que realmente el problema que tenemos ahora es que los alcañizanos están sufriendo las averías del servicio y que prácticamente la semana pasada otra vez tuvo que estar toda la semana el autobús averiado. Cuando hay motivos de estos por cualquier reparación o porque no pasan la ITV o porque hay que hacer cualquier labor de mantenimiento, creemos que se puede tener otros medios de alquilar o tener otros autobuses. Con todo esto, vamos a presentar una moción para el próximo pleno en el Ayuntamiento de Alcañiz, que vamos a presentar una serie de medidas que, ahora... Público, privado, si externalizado o no, era un paso previo para luego no solo decir si se externaliza o no, sino si realmente se hacen los cambios suficientes para mejorar el servicio. Y un poco el objetivo de esta moción va en esa línea. Desde luego, el presupuesto nos permite hacer modificaciones, pero si aparte tampoco hay una buena gestión del propio servicio, pues lógicamente seguirá habiendo errores. De ahí que la moción que planteamos para el próximo pleno y que esperamos que se apoye por todos los grupos es, por un lado, que se asuma por parte de la Delegación de Promoción Económica o bien de Fomenta. Es decir, no sabemos muy bien, a 4 meses de las elecciones no creemos que haya que crear una nueva delegación con todos los trámites, pero sí que entendemos que tiene que haber, por un lado, tiene que haber concejal de referencia para supervisar el servicio en sí y tiene que haber técnicos por encima de en este caso, de los conductores que tengan
tengan una visión de gestión del propio servicio, y porque además esos encargados tienen que promover, tramitar y ejecutar, como digo, todas las mejoras necesarias para que este servicio mejore. No hace falta tampoco crear una comisión nueva, que decir una comisión no, porque la que se creó para el estudio, con los miembros que hay en esa comisión, perfectamente puede continuar con esa gestión del transporte urbano o de poner encima de la mesa, y eso no implicaría un aumento de gasto económico. También creemos que hay que habilitar año a año partidas presupuestarias suficientes para que el servicio se pueda realizar de una manera eficaz. Como digo, creemos que esto es un segundo debate. El primer debate que se generó fue si público o privado, si externalizar o no, y nosotros creemos que vamos más allá. El Partido Aragonés no creía que por una cuestión económica, que tampoco estaba muy clara, ¿verdad?, se tuviera que externalizar o no, sin antes comprobar si realmente el servicio, dando los remedios suficientes, pues era capaz de poderlo poner en marcha. De ahí que nosotros creemos que año a año en partidas presupuestarias se puede seguir estudiando en un plazo razonable si estas medidas que desde el Partido Aragonés se han propuesto se puede seguir prestando de manera directa al servicio del transporte. Es decir, nosotros creemos que primero hay que darle la oportunidad de hacer una buena gestión y luego ya se podrán plantear. El solicitar ayudas a todas las administraciones para la renovación de la flota de autobuses urbanos. Como sabéis, el servicio de transporte urbano en Alcañiz no es obligatorio en municipios de menos de 50.000, pero sí que creemos que si vienen ayudas de otras administraciones, pues el dotarnos de autobuses pues más modernos, desde luego, mejorará el servicio. Y hasta que se disponga de otro autobús nuevo y tengamos uno de los viejos la cuestión es de los dos que hay ahora, uno de los viejos dejarlo como sustitución y poner uno de los nuevos. Desde luego, estudiar el alquiler de un vehículo de sustitución cuando por reparaciones o por labores de mantenimiento se tengan que prescindir de uno de los dos vehículos por más de un día, con el fin, desde luego, que al final el objetivo último es que no se tenga que prescindir del servicio durante ese plazo, y que los vecinos de Alcañiz pues puedan utilizar el servicio de transporte, poniendo por parte del ayuntamiento todo lo que esté en nuestras manos. Creemos que esto, como digo, no se ha acabado el debate para nosotros del transporte urbano, porque el debate que se generó era uno, pero creemos que lo que hay que darle es respuesta al servicio que se presta actualmente, como bien dices, y que esta semana ha vuelto a estar averiado, o ha vuelto a estar fuera de servicio. Es decir, que no son hechos aislados, sino que se van repitiendo en el tiempo, y que creemos que eso hay que ponerle medidas inmediatas. Sobre todo pensando en que haya un responsable político, que realmente ahora es un servicio que está un poco desangelado. Nosotros, como os he comentado anteriormente, creemos que si al final se sigue haciendo lo mismo, el resultado va a ser igual. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio. Y por experiencia os podemos decir, nosotros que asumimos la delegación, que día a día se toman muchas decisiones, día a día hay muchos asuntos que tratar, y realmente al final lo que no puede depender es solamente de los trabajadores. Los trabajadores no son responsables de que haya presupuesto para este sentido o que haya asignación presupuestaria en el presupuesto del año, y no son para decir que se tiene que cambiar un vehículo, que hay que hacer una ruta, que hay que hacer otra. Yo creo que esto tiene que haber un debate político, que tiene que haber una comisión, como hemos dicho, que ya está creada y se puede hacer, y sobre todo que tiene que haber un responsable político y un técnico que ejecute todo esto. Yo creo que